Bueno, damas y caballeros, arquitectos constructores, gracias al Poli por este diplomado de avalúos inmobiliarios. Opa, ahora tenemos la posibilidad de adentrarnos en temas de normatividad en avalúos inmobiliarios. Primero una pequeña introducción a la teoría del valor. En la economía clásica tenemos al doctor, señor Marx. Marx, pues la economía clásica, Marx, es una escuela del pensamiento económica cuyos principales exponentes son Adam Smith. Con ustedes, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Matthews, John Stuart Mill. Es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y en ocasiones se ha expandido para incluir autores como lo son William Petty, Johann Heinrich von Thunen y Karl Marx. La publicación del libro de Adam Smith, titulado Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, generalmente conocida como la riqueza de las naciones, en el 1776 se consideraba que, normalmente, en el comienzo de la economía clásica, la escuela estuvo activa. Mediados del siglo XIX fue sucedida por la escuela neoclásica que comenzó en el Reino Unido. Reino Unido con la escuela neoclásica. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento del desarrollo económico. Crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios. Estos cambios también provocaron la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia. Oye, ¿cuál es tu sistema? No, que cada uno gane su propia ganancia. ¿Por qué? Los economistas clásicos reorientaron la economía, alejándose del análisis previo que se centraba en los intereses personales del gobierno, del gobernante, y un interés basado en las clases sociales. El fisiócrata François Quesnay y Adam Smith, por ejemplo, identificaron la riqueza de la nación con el Producto Nacional Bruto. ¿Cuál es el Producto Nacional Bruto? Esto se lo debemos al señor Adam Smith y al señor François Quesnay. Y en lugar de que con la tesorería del rey, con el Estado, Smith veía este Producto Nacional como el trabajo aplicado a la tierra, al capital. Una vez que la tierra y el capital son apropiados por los individuos, el Producto Nacional se divide entre trabajadores, sí, terratenientes, sí, capitalistas, sí, en la forma de salario, en la forma de renta, en la forma de interés. Que sí, hombre, entonces tendió a enfatizar los beneficios del libre comercio. Oye, y que entonces le vas a meter el tema de beneficios del libre. ¿Cómo está el libre comercio? Un análisis organizado alrededor del precio natural de los bienes. Precio natural de los bienes. Y de la teoría del valor como costo de producción. O una teoría del valor de trabajo. Teoría valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo. También teoría laboral del valor. Teoría laboral de lo que es valor. Es una teoría que considera que el valor de un bien y un servicio depende de una cantidad de trabajo que lleva incorporado. Adam Smith consideraba que el trabajo era la unidad de medida exacta para cuantificar el valor. Que si el valor, que es el trabajo, es igual al valor. Que si hay que cuantificar o poner una medición al trabajo. Para el valor era la cantidad de trabajo que no podía recibir el cambio de su mercancía. Se trata entonces de una teoría del valor. Teoría del valor, comandado o adquirido, aunque no era un factor determinado de los precios. No. Estos oscilaban hacia su precio de producción gracias al juego de la oferta y la demanda. Posteriormente David Ricardo desarrolló la teoría del valor-trabajo. Valor-trabajo incorporado en su obra Principios de Economía, Política y Tributación del 18-17. En dicho ensayo afirmaba que todos los costos de producción son costos laborales, que se pagan de una forma directa y acumulando el capital.
pensaba que los precios dependerían de la cantidad de trabajo, incorporado a los bienes y a los servicios. La teoría del valor-trabajo de Marx. La teoría del valor-trabajo de Marx se conoce principalmente por los estudios en su obra El Capital, siendo el principio fundamental en el pensamiento económico. Hoy el valor de la mercancía. Marx parte de la base de que el valor de una mercancía está determinado por una cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Este trabajo, socialmente necesario para reproducirla, se refiere a un trabajo humano, gasto de esfuerzo, mental, físico, independientemente de las características concretas de un trabajo. La cantidad de trabajo se mide en tiempo, en horas. Sin embargo, no todas las personas trabajan igual, sino que su trabajo depende de su edad. 1. Experiencia. 2. Habilidad. 3. Destreza. 4. Su forma de organizarse. 5. Si el valor de una mercancía dependiese únicamente del tiempo individual que ha costado producirla, se llegaría a una situación absurda que cuanto más lento se trabaje, tanto más aumentará el valor de la mercancía resultante. De esta manera se premiaría el despilfarro de trabajo a los trabajadores perezosos. Trabajador perezoso, sí. La economía sería mucho menos productiva, se perdería el tiempo del productor para fabricar mercancía. El tiempo del comprador. El tiempo del comprador se necesita para trabajar más horas. Tiempo de trabajo social. Así pues, el valor del cambio de la mercancía no es igual, sino que el trabajo socialmente necesario para producir, siendo esto la cantidad de trabajo necesario en condiciones de productividad de una determinada sociedad. Una segunda precisión se refiere al concepto de trabajo. Como ya se ha explicado, la cantidad de trabajo se mide en horas, pero también se puede establecer un criterio unificador entre todos los trabajos, pues no todos los trabajos son iguales, cabe establecer la diferencia entre un distinto grado de cualificación de trabajo. ¿Estás calificando el trabajo? ¿Grado de cualificación? Sí. Así no son equiparables los trabajos del albañil con el arquitecto, pues no necesitan una misma cualificación. Si ambos trabajos se remunerasen de la misma manera, esto implicaría una cualificación que no produce un valor añadido. No produce valor añadido al trabajo. No hay un valor añadido a su trabajo. Sería inútil, por lo que nadie desearía adquirir una cualificación profesional. Por ello, Marx concibe la categoría de trabajo medio simple. ¿A quién debe ser la categoría de medio simple? Pues a Marx, el que no requiere una capacitación extra respecto a un nivel de educación medio. No, su trabajo no requiere capacitación extra. El trabajo complejo, que puede tomarse en cuenta como un trabajo simple, multiplicado. Entonces ahí viene el tema del valor de la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza de trabajo con el valor de generar. En la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra. Ya la fuerza de trabajo es una mercancía, por lo que su valor es igual al tiempo de trabajo. ¿Cómo ha sido el tiempo de trabajo? 3 meses, necesario para producir, o sea, el valor de los bienes necesarios para la existencia del trabajo. Pero la fuerza del trabajo tiene la particularidad respecto de qué? A las demás mercancías. ¿Sí? Sí, mesero, sí. ¿Cómo es tu trabajo? Como una mercancía empleada en la producción, sí. En temas de materias primas o en temas maquinarios, de que puede traspasar esa mercancía a un valor superior o a su propio valor, un plusvalor. ¿Plusvalía? No, plusvalor. Este plusvalor surge de plus trabajo. El plus trabajo o el trabajo, más allá del necesario para reproducir el valor mismo de la fuerza del trabajo. Entonces que la fuerza de trabajo se reproduce una y otra vez. Para entender esto, es clave entender la diferencia entre la fuerza de trabajo y lo que es un trabajo. El trabajo es el empleo de una fuerza de trabajo. El capitalista que contrata a un empleado no compra su trabajo, no, sino compra su fuerza de trabajo. Como la jornada laboral se extiende, ¿qué vamos a hacer? Se extendió.
más allá del tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo. Tenemos entonces un tiempo de plus trabajo en el cual se genera un plus valor apropiado por el capitalista. La teoría de Marx no tiene como objetivo predecir el precio de las mercancías. No tiene como objetivo predecir el precio de la mercancía, sino tiene como objetivo comprender la fuerza principal del trabajo que regula el intercambio de mercancías en el caso particular de la mercancía fuerza de trabajo. La ley del valor sirve. Ley del valor. La ley del valor sirve para explicar el origen de la ganancia. ¿Para qué sirve la ley del valor? Pues mira que el valor, todo lo que es el concepto de valor, sirve para explicar el origen de la ganancia. ¿Cuál fue el origen de la ganancia capitalista? El plusvalor. Bienvenido, plusvalor, ya entendimos. Perfecto. ¿Nos gusta? Bueno, perfecto. Y si os ha gustado el plusvalor, ese esfuerzo, ¿y quieres decir que eso es el esfuerzo? Plusvalor como esfuerzo. Bueno, tenemos una teoría del valor. Una teoría de valor es aquella que intenta explicar el valor de cambio, el valor de precio. ¿Cómo está el precio? ¿De qué? De los bienes, el precio de los servicios. Las preguntas claves en estas teorías económicas. ¿Por qué los bienes y por qué los precios de los bienes, por qué los servicios se valoran como están actualmente? ¿Por qué es que este servicio se está valorando así? ¿Acaso los meseros van a ser reemplazados por un software? ¿Cómo se genera el valor de los bienes? ¿Se va a generar un bien? ¿Cómo se genera el valor de estos bienes? Y para las teorías de valor normativo, ¿cómo calcular el precio correcto a mi servicio? Esta última en caso de existir algún valor. Uno de los puntos de vista clásicos sobre la teoría del valor proviene del señor Karl Marx, cuyos postulados se basan en el valor del trabajo. Métele valor a tu trabajo, chino, tal como está escrito. La primera edición en el 1867, obra en la cual el autor afirma que dice Marx, la utilidad de una cosa para la vida humana hace de ella un valor de uso. ¿Cuál es ese valor de uso finalmente? Esta afirmación está en consonación con la teoría natural del valor, del provecho. Valor, provecho, propuesta por Adam Smith. El provecho del valor, en la que se cree que existe un valor natural de las mercancías. ¿Cuál es ese valor natural de una mercancía? ¿Cuál es el provecho real de las mercancías? Determinado por el salario, ganancia, renta. Salario, ganancia, renta. Entre otros, de ahí que se piense que el mercado depende directamente de la ley. Oferta y demanda. Según afirma Dobb, esta concepción smithiana del Dr. Smith del valor es producto de determinar la época. Lo asombroso de esto es el principio de la libertad natural que nos plantea Smith. Y que dice que el año 1749 el Dr. Smith nos plantea el principio de la libertad natural. Esta afirmación empírica de que la libre interacción de los individuos. Oye, ¿cómo está esa libre interacción de individuos? Pues no produce caos, no produce ningún caos, sino que produce un modelo metódico. Modelo metódico que está lógicamente determinado. Modelo metódico determinado. Un modelo que en consecuencia podría ser dilucidado en términos racionales. Es cierto que en aquella época se hacía mucha referencia al orden natural. Y si es un metódico o si es un orden natural la vaina. Libre interacción o un orden natural la vaina. Orden natural versus libre interacción. Que esto se encontraba muy dotado y había sido una razón heredada de la independencia. ¿Cómo está tu independencia, oye? ¿Cómo está esa libertad de la interacción? ¿Cómo está tu método lógico?
y que esto se encontraba dotado de una estimación. ¿Cómo está tu estimación de tu independencia de la maquinación artificial? Lo cierto es que otros autores piensan lo contrario, como es el caso de Silvio, quien negó la teoría del valor. Pues concepción inútil, ya que excluía la economía de la posibilidad de convertirse en una ciencia, además, según afirmó, una forma de administración guiada. Teoría de valor está condenada a la esterilidad. Esa teoría de valor, ¿condenada a qué? A la esterilidad, inactividad. Que la mercancía, que el valor del uso, que el valor del cambio, para llegar a tener el concepto de valor de trabajo. El trabajo es la aplicación de la fuerza de trabajo, lo que significa que la medida de valor de la mercancía es el trabajo. ¿Cómo así que la medida del valor de la mercancía es el trabajo? Es decir, la actividad desarrollada por los hombres en el proceso productivo. Antes de afirmar que el trabajo se utiliza como medida de valor, es necesario estudiar los diferentes tipos de trabajo. Según Marx, aunque se comprende que todo trabajo es al mismo tiempo concreto, un trabajo concreto, abstracto, sí, dada su doble característica de concreto, abstracto. Que si te van a dar un trabajo concreto, que si va a ser abstracto. Por tanto, si la mercancía tiene ambas propiedades, el valor del uso, el valor del cambio, es producido por el trabajo. Este también tendrá doble carácter, concreto y abstracto en la siguiente tabla. Por lo anterior se puede definir que la teoría objetiva es meramente un tema social, debido a que se valora el intercambio de trabajo. Vas a estar valorando el intercambio de trabajo como una actividad desempeñada. ¿Cómo estás tú para valorar la actividad de trabajo? Cuando se esté intercambiando el valor de trabajo como una actividad desempeñada. Por eso, en la medida en que la mercancía, que es el producto, tenga mayor tiempo de trabajo incorporado, tendrá mayor valor. Tácitamente, si tienes un poco tiempo de trabajo materializado, tendrás poco valor. Teoría subjetiva, en esta parte se tomará una definición propuesta por los investigadores, que afirman lo siguiente: se trata de una teoría utilitaria, fundamentos de valor. Una de las cosas de la apreciación que ellas hacen son, según esta concepción, las cosas adquieren categoría. Esas cosas tienen una categoría como un bien material, económico, porque son útiles, pero las utilidades no es una cualidad intrínseca del objeto, sino que le es conferida por los hombres cuando llegan a conocer para qué les sirven estas cosas, mientras no se sepa cuál puede ser su aplicación. No son útiles. Que si es útil, ¿cuál es su aplicación? Cuando los individuos necesitan satisfacer las necesidades y por eso les otorgan subjetivamente el valor. Entonces, que un poquito concreto, que un poquito abstracto. Entonces llegamos a la época del griego clásico Sócrates y algún filósofo romano como Séneca habían aludido a que los sujetos otorgan un valor de uso. ¿Cómo estás tú dándole el valor a las cosas de la naturaleza? Es decir, pasan a tener categoría de bienes, luego pueden conferirle un valor de cambio de esos bienes a un disfrute o apreciado por las personas, los cimientos que esta teoría se encuentra en la escolástica. El señor Schumpeter afirma que la economía del bienestar propia de los doctores escolásticos se enlazaba con su economía pura. Oye, enlázate con la economía pura. Usted es de la economía del bienestar. Economía del bienestar, economía pura, por medio del concepto axial, el concepto del valor, el cual se basaba también en las necesidades y la satisfacción. Cabe añadir que entre los factores determinantes del precio, métele precio, determinadas ante determinadas circunstancias. ¿Cuál es el precio? Ante determinadas circunstancias, ¿cuál es el precio de las cosas? Se encuentra el costo de la producción. ¿Cómo está el precio del costo de la producción?
De modo que el precio debe permitirse el resarcimiento de este costo. Se trata ahora de una teoría objetiva. Oye, métele teoría objetiva. Pues basa el valor de los elementos. Elementos comprobables, elementos medibles, ajenos, por lo general, a una apreciación subjetiva. Debemos saber que un bien depende exclusivamente del beneficio que presta y del trabajo objetivado. En este sentido, el valor de las cosas, de ese uso que se le da, es importante, que el valor, también valor de cambio. ¿Cuál es el valor de cambio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que este último está haciendo un cambio de valor? Es considerado como un término cuantitativo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se vuelve cuantitativo? Cuando se le está dando un cambio de valor al uso que se le está dando. Que el bien de las cosas se determinó entonces con un término cuantitativo cuando llega el cambio del valor del uso de las cosas. Para esto hay que tener en cuenta las utilidades marginales que nos dejan, que corresponden al momento de intercambio. La lógica, ¿qué te dice la lógica? Que concluyó el valor del uso de las cosas, de su utilidad. Se considera entonces la relación de una cualidad. Terminó el valor. Ya terminó el valor, lo dejaste como un valor. Ahora es una cualidad que nos ha dejado el bien. Pues satisface una necesidad. Cuando la medida del valor se cumple, se debe a que haya alguna inclinación sobre un bien determinado. En caso contrario a la necesidad de un bien determinado, este bien determinado está en el mercado. Se transforma en el endurecimiento de las necesidades principales del consumidor. Esto desde el punto de vista de utilidad marginal. Está llamando utilidad marginal. Al realizar el análisis necesario del consumidor, encontramos que el costo de producción no determina los precios. El costo de la producción no determina los precios. Entonces, ¿qué determina los precios? Estos reflejan la demanda y escasez relativa basada en la expectativa de los precios de bienes que van de un orden inferior. ¿Que pensabas que el costo de la producción determinaba los precios? Pues no es el costo de la producción lo que determina los precios. Esto es simplemente la demanda y la escasez, que es relativa, basándose en la expectativa de los precios de bienes que van de orden inferior a orden superior. Eso en relación al orden inferior. Estos están determinados por la condición del mercado. Oye, ¿cómo está la condición del mercado al que tú perteneces? ¿Cómo están las condiciones laborales a las que tú perteneces? Y los del orden superior, ¿cómo estás pagando? ¿Qué son los factores productivos? ¿Cómo están los factores productivos? Se trata entonces de las expectativas del mercado futuro. ¿Cómo están las expectativas del mercado futuro? En la oferta en el trabajo. Pues esto se lo preguntan, ¿cómo está la oferta en el trabajo? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? ¿Cómo está esa oferta laboral? Por todo lo anterior tiene que ser llamativa la oferta laboral, muchachos. La formación de los precios se aplica. Formación de precios se aplica mediante un mecanismo distinto a la teoría clásica, en vez de que tengan una relación objetiva. Claro que no. Con los costos de producción. Postulas una relación subjetiva. Vas a postular la relación subjetiva entre bien y un estado de conciencia. Relación subjetiva entre bienes y estados de conciencia. Estado de conciencia como estados son rasgos invariantes de la naturaleza. El principio era válido para cualquier clase de sociedad. Principio válido para la sociedad. ¿Y si te parece que todo esto es un principio básico o válido para la sociedad? Pues que sí. Bueno, entonces bienvenidos a los avalúos inmobiliarios. Entren a la clase del avalúo inmobiliario. Adelante.